Entonces, tenemos hoy la alegría y el honor de estar acá con Rocco Opedisano, que es director de cine, productor, guionista, es decir, que mantiene las dos experiencias, que es la del cine y la de la literatura, pero curiosamente cuando nos acercamos a su currículum vitae, encontramos que es doctor en matemática y es además ingeniero y físico, y que ha repartido su vida entre Italia, Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico. Y vemos también que ha tenido la experiencia de trabajar en Cinecittà, en Italia, en la RAI. Ha trabajado también en la televisión argentina, es decir, es profesor en la Universidad Nacional del Sur y en la Universidad del Sudoeste en Bahía Blanca. Entonces, queremos preguntarte, Rocco, ¿cómo concilias, o sea, cómo se concilia la dirección de cine con la docencia del cine y con la experiencia creativa de un artefacto artístico como es un film? No es muy complicado para mí. Todo está, digamos, cómo comienzas el proceso del guionado, del guión, de la historia, donde hay que tener, digamos, una idea bien clara del tema que vas a tratar, tu punto de vista respecto a ese tema, que nosotros lo llamamos mensaje, y finalmente un instrumento. Digamos, la historia en un film es un instrumento para transmitir un mensaje. Tal es así que los alumnos, cuando yo les pregunto sobre Romeo y Julieta, me dicen, es un film de amor, una historia de amor, y el autor escribía sobre el amor, ¿no? Shakespeare. Entonces yo te digo que no, que la historia es de amor, pero el tema que trata Shakespeare no es el amor, es el odio. Por eso mueren los dos chicos, para que él pueda influenciar y decir el poder destructivo del odio destruye una pareja como Romeo y Julieta, una familia, un país, el mundo. Pero sí, en cambio, porque todos me preguntan, pero ¿por qué esa historia tan linda el autor los mata? Y justamente para subrayar lo que puede producir el odio. Si en cambio Romeo y Julieta no se mueren, se escapan del pueblo y viven felices, entonces el autor no estaba tratando el odio, estaba tratando el amor. Por consiguiente, el mensaje iba a ser que el producto del gran amor puede sortear todas las fronteras, pero él no quería hablar del amor. Él usó extraordinariamente una historia, un instrumento que es una historia de amor que se opone completamente con el odio. Claro, magnífico. Es decir, que es un instrumento, es un medio para vehicular el impacto significativo, que muchas veces el lector o el espectador común no lo descubre y vive engañado. Pero todos los procesos de comunicación usan un instrumento. Un fotógrafo usa una imagen, una fotografía, que es un instrumento para que él pueda comunicar lo que quiera. Lo mismo un periodista que escribe un artículo, lo mismo una obra de teatro y lógicamente lo mismo una película, ¿no? Claro. Escribo una historia porque tomo, digamos, mi punto de vista con respecto al tema que voy a tratar. Entonces necesito algo, y en este caso, como hablamos de cine, necesito una historia cinematográfica. Muy bien, y entonces ya que llegamos a ese punto, y ya que hay tanta mitología alrededor de cómo se debe representar en imágenes y sonido, es decir, en el cine, un texto literario. La pregunta ¿es bueno que el texto tenga independencia en relación con el libreto o está traicionando la historia como tantos dicen? Yo no estoy de acuerdo con que el trasvase, como muchos críticos dicen, tiene que ser algo fiel, porque cada obra tiene cada arte tiene sus reglas. Estamos de acuerdo, porque esa es una obra literaria, una película es una obra audiovisual. Entonces, si tú haces una película basada en
en una cierta literatura, cualquiera sea el género, lo que tenés que respetar es, digamos, el mensaje, la ideología, el contenido que el autor dio en ese libro, pero no exactamente todo, porque vos haces otra obra. Pero al hacer otra obra y los títulos está escrito que proviene basado en tal libro, tienes que respetar lógicamente la ideología del autor. De lo contrario, haces una película por tu cuenta sin basarte en ningún libro. Entonces, esta relación importantísima entre literatura y cine se da siempre y cuando, digamos, el autor cinematográfico respeta, digamos, los contenidos, no la forma, ni la longitud, ni mucho menos a veces cómo finaliza o ciertas cosas que no estaban en el libro y están en la película. Y entonces muchas veces se produce cuando alguien va a ver una película y dice, pero yo leí el libro, es otra cosa. Y claro, es otra Claro cosa, que es otra cosa. Es otra cosa. Claro, Es otra y obra. además contamos con el poder tremendo de codificación de cada lenguaje. Entonces, por ejemplo, el lenguaje verbal codifica a su estilo y con sus dimensiones, pero el cine es tridimensional. O sea, el cine tiene una dimensión y un lenguaje propio, sí. y una imagen propia. Muy bien, bueno, entonces nos gustaría preguntarte en relación con tu producción cinematográfica, específicamente con la película que tenemos aquí adelante, que es pues una película que hemos escuchado, hemos leído acerca de ella, Cómplices del Silencio. ¿Cómo fue la experiencia con esta película y cómo, es decir, es la relación con el referente histórico del cual habla la película sobre esa época tan particular en la Argentina? Sí, digamos que esta película nace, no la película, sino la idea nace en el 75. Ok. Porque si hoy yo tendría que escribir este guión, no estaría en condiciones porque yo no soy un histórico, un historiador. Y esto es historia. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 75 vine a hacer un documental para la televisión italiana donde ya había una cierta área de golpe de Estado. Entonces hice entrevista con el expresidente Frondizi y muchos más. Llego, vuelvo a Italia con el material y bueno, hago la edición, el montaje, etcétera, etcétera, y lo entrego. Y me dijeron, ya vamos a ver cuándo lo vamos a transmitir. El mensaje era un poco fuerte porque anunciaba, sin pruebas, que probablemente en la Argentina en 6 meses iba a haber un golpe de Estado. Bueno, me equivoqué porque a los 2 meses hubo el golpe de Estado. Y bueno, y la GAL me devolvió el material y prácticamente nunca lo transmitieron. Entonces eran tan ricas las entrevistas a estudiantes, a funcionarios, a políticos, a ama de casa. Era tan rica que yo digo, un día tiene que ser una película. Claro. Y entonces de ahí empecé a trabajar y prácticamente me inventé solamente la estructura del guión, porque el resto fue transcribir, digamos, las entrevistas y convertirlas en ficción. Así que fue un trabajo interesante, pero no me inventé casi nada. Bueno, y yo ahí tengo una pregunta, es decir, ¿cuál es el límite entre la realidad y la ficción que soporta una obra de arte, en este caso cinematográfica? Es decir, ¿cómo distinguimos una película como Cómplices del Silencio de simplemente unos reportajes hechos en un noticiero? Es decir, ¿cuál es el límite? Digamos, ¿qué frontera vuelve eso un objeto de arte visual y sonoro? Yo pienso que el límite es tu punto de vista, tu posición social, tu posición política inclusive, ¿no? Y por consiguiente uno puede estar de acuerdo o no, pero cuando tú escribes algo o filmas algo, es lógico que tocas un tema del cual quieres opinar sobre ese tema y dar tu punto de vista. La idea de Cómplice del Silencio era, visto, digamos, la represión indiscriminada que hubo en la Argentina con 30.000 desaparecidos, aunque ellos dicen que son 8.000, 9.000, aunque sea uno,
democráticamente, aunque desaparezca una persona ya es muy grave. Así que sean 8.000, 9.000 o 30.000 no es tan importante, importantísimo, pero digo, no a los efectos de justificar si eran pocos o eran muchos. Entonces la idea de la película era que todos aquellos que no concordaban o no coincidían con el régimen militar y que hablaban otro lenguaje, eran considerados subversivos y por consiguiente desaparecían, venían encarcelados y prácticamente sin ningún proceso, sin la intervención, digamos, de la justicia. Y hago siempre el ejemplo de lo que pasó en Italia también en los años 70, simultáneamente a lo que pasaba aquí, que había guerrilla, estaban las Brigadas Rojas. Pero un país democrático como es Italia y creo toda Europa, ¿qué hace? Va a capturar a aquellos terroristas, le hace juicio, los mete presos, cuando cumplen con la condena salen. En cambio aquí los capturaban, los torturaban y los mataban. No intervenía la justicia y por consiguiente la idea de la película es esa. En efecto nunca vas a ver a los estudiantes con un palo en la mano o con un arma, justamente para no dar la excusa que estaba bien arrestarlos. Y que estaba montada también en el discurso público de algunos sectores, porque dice, pues sí, por algo será que los agarraron. Bueno, por eso el título normalmente refleja un poco, me encanta. Cómplice del silencio. Y me encanta la respuesta y tu comentario, porque en efecto, y lo mismo sucede con la literatura, porque una receta de cocina, un graffiti, una canción de salsa, un testimonio, una historia de vida es literatura oral, ¿verdad? Entonces, ahora la concepción de lo literario se ha flexibilizado, porque no es solamente la obra escrita, la litera escrita, sino que literatura es también termina en el receptor, o sea, el impacto comunicativo se concibe como completo y efectivo y significativo. Entonces, evidentemente, se recuestionan todas las fronteras de lo que es el arte y en este caso el cine. Sí, gracias. Entonces, muy bien. Pues ya que estamos hablando de Cómplices del Silencio, me gustaría preguntarte qué opinás de el cine, porque este cine de denuncia que se hizo en cierta forma, es el cine más conocido, pues aún hoy en las academias y en las escuelas se está estudiando todavía el cine de la dictadura. Entonces la pregunta es, ¿qué opinión te merece el cine argentino de denuncia que comienza con la historia oficial o, por ejemplo, está en Garaje Olimpo o en otras películas? Es decir, ¿ese cine tuvo una época y se terminó? O no sé qué comentario te merece el tema. No, yo lo que pienso, no siendo un experto, digamos, en crítica de cinematografía, ni mucho menos de histórico, considero que el cine, digamos, de protesta, entre comillas, comprometido a partir de la dictadura militar, hizo que el cine argentino se volviera un poco más internacional. Sí. Porque hasta ese momento todas las películas argentinas eran muy, digamos, provinciales, muy provinciales, encima del barrio, ni siquiera de la ciudad. Eso es. En cambio eso ya dio un paso adelante y fíjate que de ahí en adelante las películas argentinas ganan muchos premios en muchos festivales importantes, tienen distribución. Antes, en los años 40-50, Argentina era un centro de producción muy, muy importante y se distribuía mucho, sobre todo en América Latina. Después hubo una debacle y ya no pasó más nada. Y después, a partir de las películas, digamos, sobre la dictadura, empieza a tomar de nuevo un vuelo internacional. Y hoy en día prácticamente todas las películas argentinas tienen distribución en el mundo. Claro, en cierta forma yo creo que el cine recoge, es decir, el cine sí recoge y expresa una argentinidad
que desata este proceso militar y sus consecuencias, que era como una especie de argentinidad dormida en una clase media burguesada, ¿sí? Entonces de pronto se despierta un argentino que en mi concepto no existía antes, y eso lo capta el cine, y eso llama la atención a todo el planeta. Entonces, en ese sentido, para mí, el cine de denuncia, además de ser un qué en sí mismo, ¿sí? Es también otra cosa, ¿verdad? Sí, es verdad. Y además no te olvides que con las tecnologías actuales el cine argentino también evolucionó mucho, también la televisión evolucionó mucho en cuanto a la calidad del sonido, la calidad de la dirección de la iluminación, o sea, directores de fotografía ahora hay muy buenos, escenografías, vestuarios, antes eran un poquitito, digamos, muy casi televisiva. Casi televisiva. Sí. Bueno, y yo, por ejemplo, que he vivido y trabajado en Colombia tantos años, muchos estudiantes colombianos vienen a hacer sus posgrados en cine a la Argentina, o sea que hay una escuela de cine también que ha tenido... Y tú estás involucrado en esa... Sí, claro. Si nos puedes hablar un poco de eso. En Buenos Aires hay prácticamente unos 15, Buenos Aires y otras ciudades, pero sobre todo concentrada en Buenos Aires, con las escuelas muy buenas de cine que hay acá, hay 15.000 estudiantes extranjeros. Claro. Yo hasta marzo era titular de 2 cátedras de guión, 1 y guión 2, en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, y tenía 3 argentinos y 17 extranjeros. Eso es así, son muy famosas esas de escuelas de cine. Sí. ¿Puedes mencionar alguna, entre otras? Sí, o... la mejor para mí es la del Estado, que la ENER, que es la Escuela Nacional de Cinematografía, que es gratuita. El único problema que tiene es que se presentan 700 posibles postulantes y entran 10 o 12 para cada rubro. Y entonces quedan afuera 600. Y van a las otras escuelas. Y entonces van a las otras, que está la Fundación de Cine, digamos, de Antín, que es un buen director histórico también de la Argentina, pero ahí se paga 3, 4, 5 mil pesos por mes, es una barbaridad. Después hay otras academias más pequeñas, no tan universitarias, pero que también son buenas. 5.000 pesos en dólares sería como... $500. $500. Sí, por mes. ¿Por mes? Por mes. Lo que pasa para un americano, a lo mejor $500 no es una barbaridad, mientras aquí $5.000 es un sueldo más o menos con el cual una familia humilde puede vivir. Claro que sí. Bueno, entonces, hablando del campo artístico del cine en la Argentina, me gustaría preguntarte sobre las nuevas tendencias. Por ejemplo, ¿qué opinión te merece el nuevo cine argentino y si vos te sentís incluido dentro de esta corriente? Lo que pasa es que yo soy un caso un poco particular. Yo en la televisión argentina, por ejemplo, nunca quise tomar contacto. La experiencia que tengo de la televisión argentina de cuando tenía 25 años, que era director de cámaras, y después a la vuelta de Italia, esos cursos que di en la Corporación América, cursos de formación para directores, editores, periodistas, etcétera, etcétera. Después, en cuanto a la producción, no, nunca me interesó porque no me gusta cómo trabajan, simplemente eso. Sos una máquina, digamos, de hacer chorizos, no puedes expresarte como se te antoja, están los tiempos. Un día hay que hacer un capítulo. ¿En la televisión? En la televisión. Okay. Mientras en el cine prefiero trabajar siempre con, cuando es posible, lógicamente, con capitales italianos. Muy bien. Cómplice del silencio, digamos, el 90% es el capital italiano. O sea que el productor verdadero es el italiano. Es italiano. La sociedad italiana. Después, para la parte argentina, somos 3 socios que fuimos coproductores, pero poniendo monedas respecto, digamos, a la financiación italiana. Exacto. Y bueno, entonces me dedico solo y exclusivamente a las coproducciones. Coproducciones internacionales con Italia. Sobre todo con Italia, que es donde tengo los contactos, ¿no? Claro que sí.
Entonces, bueno, en Allegheny College los estudiantes son muy jóvenes y por supuesto tienen por delante sus propias carreras, ¿no? Acá yo tengo una pregunta que es, ¿qué le dirías a un joven que quiere estudiar dirección de cine? Porque ya veo que tú llegaste a la dirección de cine después de un doctorado en matemática. Pero entonces la pregunta es, ¿se puede responder a la ocasión así de manera directa y siendo muy joven, o es necesario haber vivido? Porque con la literatura sucede que si uno lee a Shakespeare, para mencionar también en consonancia con tu ejemplo de Romeo y Julieta, si lo lees a los 16, 17 años cuando no has vivido, no se entiende la profundidad de la tragedia, o sea, leíste en vano. Pero entonces la pregunta es, para la dirección de cine, ¿se puede estudiar como una carrera de pregrado o después de terminar un college? Bueno, la respuesta es, si un joven quiere ser solamente director, está bien, frecuenta pregrado, universidad o menos, pero no va a dejar de ser un técnico. Si en cambio quiere ser un autor de cine, sí, entonces que lo haga después de haber estudiado o recibido en letras, en filosofía. Muy bien. Entonces, muy ¿cómo bien. sucede en Europa? Exactamente. En Italia, digamos, para acceder a ciertos niveles cinematográficos y televisivos, tienes que tener un grado, un diploma de grado. Cuánto te agradezco esa respuesta, porque yo pienso totalmente igual, porque no podemos nosotros, digamos, en una personalidad pensante, es decir, en un estudiante que no ha mapeado su memoria y que no ha incorporado ciertos conocimientos y ciertas evaluaciones del Puede ser un mundo. buen técnico y nada más. Claro, pero Si ¿desde dónde? Un autor cinematográfico, ahí tiene que tener una cierta formación académica. De lo contrario, ¿de qué va a escribir? Porque la diferencia que hay entre el director y el autor cinematográfico es que el director lo llama un productor, le da un guión en la mano y dice, haceme esta película. Mientras en cambio, un autor cinematográfico que va a dirigir su película, pero seguramente participa en el guión. Y si no tienes una cierta formación, ¿cómo vas a participar? ¿Cómo vas a participar? O participás o es tuyo completamente el guión. En este caso, yo como productor, pero el guión es mío. El guión. No, magnífico. Muy bien. Y entonces, al respecto, diríamos, como ya terminando un poquito la entrevista, pues abandonando porque nunca se termina, ¿no? Sí, Como cierto. diría el poeta francés. Entonces, digamos, ¿cómo definirías en 2 o 3 rasgos la labor de un director de cine? La labor del director de cine, que prefiero decir la labor de un autor cinematográfico, Eso. es durante la preproducción, porque no es que tú terminas un guión y al día siguiente empieces a filmar, no, una vez que está aprobado, está el presupuesto, está el dinero, entonces empieza el proceso de preproducción, donde se divide, digamos, ese espacio cinematográfico se divide en distintos departamentos, por ejemplo, el de escenografía, el de vestuario, el location manager que tiene que buscar los lugares, etcétera, etcétera. Cada uno hace su trabajo y en cambio el director, el autor cinematográfico, se concentra en su oficina y empieza con su guión a estratégicamente a ver cómo puede comunicar mejor cada escena, el contenido de cada escena. Entonces ahí empieza con el storyboard, haciendo todos los dibujos, los cuales después tiene que entregar sea al escenógrafo que al director de la fotografía. No es que puede llegar sobre el set y decir, bueno, pongan la cámara aquí, las luces allá. No, eso tiene que ser todo un trabajo previo. Entonces, cuando se le entregan, todos los dibujitos que nosotros llamamos storyboard, el director de la fotografía sabe perfectamente, aparte que habla con el director, qué tipo, digamos, de atmósfera lumínica quiere, y a ese punto él estudia cómo colocar sus luces, y lo mismo lo hace el escenógrafo, porque al tener el dibujo en la mano, sabe que el punto de vista de la cámara está en un determinado ángulo y por consiguiente atrás tiene que haber una escenografía adecuada, digamos, al contenido de esa escena. Ese es el gran trabajo que tiene que hacer, digamos,
el autor cinematográfico o director, si quiere llamarlo así, ¿no? Y aparte de eso, lógicamente, hacer un casting que te lleva como más de un mes para buscar, digamos, los actores. Los actores que puedan representar los personajes que tienes en la cabeza. ¿Es posible que, como existe la obra de Pirandello, 6 personajes en busca de un autor, es posible que, digamos, el actor sobrepase en un momento la idea del mismo director y pueda hacer una propuesta, una contrapropuesta y que eso tenga una vía de aceptación? Entonces, ese tipo de intervención con un director es bastante difícil, porque no tiene la formación de la cual hablábamos antes de haber hecho primero un grado universitario y tener esa cultura. Ok, entonces, pero con el autor... Con el autor sí. Cinematográfico. Porque tiene, digamos, la cabeza más abierta. Claro. Y no tiene complejo de inferioridad. Por consiguiente, siendo un autor, sabe perfectamente que cuanto más voces hay, más se enriquece. Y por consiguiente, el actor sí puede proponer, ¿qué te parece si él ve que esa opinión enriquece más al personaje? Seguramente se la acepta. Un director te dice, no. Tienes que hacer lo que dice ahí. Sí, claro, coincido plenamente, porque a veces la rigidez surge de la incapacidad. Porque justamente hay un problema de complejo. Estamos hablando en general, ¿eh? No, eso no significa que no haya un director súper culto. Pero estamos hablando en general. El director, a lo mejor como no está culturalmente a la altura del actor, que normalmente los actores sí son cultos, por lo menos la mayoría, los comprometidos, los buenos, no hablo de la televisión, de esas cosas de categoría C. Entonces ve que del otro lado hay una persona que sabe más que vos y por consiguiente no acepta ningún tipo de... En cambio, una persona abierta, una persona que sabe que es un trabajo de equipo. El director, bueno, es el responsable, pero en definitiva es un trabajo de equipo, entonces yo acepto todas las sugerencias y después las analizo. Las acepto o no, si me convencen las acepto y si no, no. Magnífico. Entonces, bueno, me gustaría ya para cerrar que nos cuentes qué proyectos tenés en curso, es decir, si mientras estás haciendo tus clases y pues en fin, organizando tu quehacer profesional, ¿estás paralelamente pensando en otra película o...? Sí, ya estoy, es decir, no terminando, sino que terminé un guión, pero un guión tiene que tener una cierta longitud. Normalmente 100, 110, 120 páginas, porque se considera más o menos un minuto por página, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos. Y bueno, el último guión que terminé tiene 165 páginas. Entonces me está llevando un trabajo enorme cortar 40 páginas. ¿Cómo haces? ¿Y podemos saber el tema Sí, el tema es, como siempre, a mí me gustan los temas sociales. Se llama Triple Frontera y es, digamos, una fotografía de lo que está sucediendo en la triple frontera argentina entre Paraguay, Brasil y Argentina sobre el tráfico de niños, venta de niños, según el color, según la proveniencia, si tiene ojos celestes, si es morocho, va guiando precios y la corrupción que hay. Ah, es escalofriante. Sí. Es escalofriante y sobre todo que ahora en Argentina, yo ahora que vuelvo después de tanto tiempo, veo que el tema de frontera, además con Bolivia, con Perú, con Chile, todo libre. Sí, exactamente. Entonces, libre, se trafica de todo. Sí, es un tema álgido, sí, realmente en el discurso de la calle y en los medios, sí, es decir, es un tema, es una piedra en el zapato. Sí. No, y además pienso que también es un tema de interés internacional. Sí. A mí me interesan siempre los contenidos que vayan fuera de la frontera del país donde estás produciendo, ¿no? Claro que sí. Que sea enriquecedor y, digamos, informativo en algún caso. Y esa relación entre lo local y lo global, que en el momento en que vivimos es imposible ponerla entre paréntesis. Por eso digo que el cine local ya no tiene el peso que tenía
que tenía en los años, hace 30, 40 años atrás, porque no le interesa a nadie. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Rocco. Quedamos No, antojadísimos gracias a vos. ahora de entrar a tu película y conocer con mucha mayor profundidad tu pensamiento y bueno, tus entrevistas que Te agradezco a tendremos. vos y espero que puedan aprovechar los alumnos de este humilde contributo. Ay, gracias, muchas gracias.